Bien, hemos llegado a la lección número 5 del estudio de este trimestre sobre el libro de Isaías. Y queremos en esta oportunidad hablar de algunas palabras claves que nos ayudarán a entender el estudio sobre el tema noble príncipe de paz. Así que de esta manera vamos avanzando en el estudio de Isaías y sobre todo colocando como centro a Jesús, que es el tema principal de este trimestre y sobre todo del estudio de esta semana. Vamos entonces a ver la forma como algunos conceptos nos ayudarán a entender la lección, sobre todo el concepto de justicia, también el concepto mismo eh, de juicio, el concepto del pecado, que es muy importante la manera como Jesús pudo él, digamos, enfrentar esta situación y resolver el tema del pecado con relación al ser humano. Así que vamos entonces a, a mirar este título, Noble Príncipe de Paz, lección número 5. Isaías tiene este tema de la salvación como uno de los temas principales. De hecho, el nombre de Isaías significa precisamente esto, ¿no? Salvación de parte de Jehová. Este concepto de Isaías es interesante por la manera como él lo presenta. Es interesante que la palabra salvación en el hebreo sea Yeshua. Es importante esto, puesto que el nombre de Jesús, que está relacionado con la salvación, entonces tenga casi muy semejante el sonido en el libro en la palabra hebrea. Ahora, también vamos a ver que la palabra salvación en Isaías aparece 19 veces. 19 veces aparece el tema de la palabra, la palabra salvación en Isaías. Y es importante cómo esta palabra está muy relacionado con el tema de la paz, de Jesús como el príncipe de la paz. Eh, el término salvación entonces se repite mucho más para hacer referencia en el libro de Isaías como una acción de Dios diciendo, voy a salvarlo, quiero salvarlos. Y Dios la presenta como mi salvación, Dios dispuesto a salvar a los seres humanos. Ya en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, encontramos que se usó la palabra sotería. Sí, la palabra sotería tiene el mismo sentido de salvación y nos ayuda un poco a analizar este término en el Nuevo Testamento. Así que ya en el Nuevo Testamento el término se usa, la palabra soterías alrededor de 45 veces, este concepto que se va repitiendo en los libros del Nuevo Testamento. Es en el libro de Hebreos del Nuevo Testamento que se usa más el término sotería. Y es interesante por qué, ¿no? La obra de Cristo en el santuario celestial, como sacerdote, mediador, cordero, todos estos aspectos que tienen que ver con la salvación de Jesús, que Jesús ofrece al pecador, eh,
por lo menos está este término en relación con los ángeles, la obediencia, el sufrimiento, la segunda venida, Cristo mismo, la magnitud de la salvación y la eternidad. En estos aspectos, el término sotería se usa en el libro de Hebreos. Otro término que está muy relacionado con la obra de Jesús es el término justicia. Cuando hablamos de justicia en términos bíblicos, no lo estamos haciendo en los términos que hoy nosotros tenemos de justicia, aunque puede ser que algunos textos estén relacionados. Pero la justicia en la Biblia tiene que ver con dos aspectos. Número uno, con la perfecta obediencia a la ley de Dios. Y número dos, con digamos, darle al pecador la oportunidad de salvación por la fe en Jesús. O sea, el pecador merece la muerte, pero el Señor en su justicia ofrece su propia vida para que el pecador, por la fe en Jesús, pueda recibir esa salvación. Y entonces de esa manera el pecador recibe la paz, ¿sí? Y el mundo recibe la paz. Y sin justicia, en ese sentido de una obediencia perfecta a la ley de Dios, o que el Señor nos conceda esa justicia como pecadores, no puede haber paz. No puede haber paz, por más tratado, humanamente hablando. No puede haber paz fuera de Cristo, no puede haber paz. Y luego dice en Isaías 32:17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Solamente en Cristo podemos encontrar. Este término de la justicia, hablando un poco del reinado de Jesús, que es el príncipe de la paz, dice Isaías 9:7, hablando de este niño que representaba a Jesús, Emmanuel, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, hablando del reino de Jesús, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Luego dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que esta palabra, la palabra justicia, sedaca, 36 veces aparece este término en el libro de Isaías, lo que quiere decir que es tan importante la justicia y la salvación en el libro de Isaías y está muy relacionado. No puede haber salvación sin justicia. Y la justicia y la salvación están muy ligadas. Y este término aparece en el libro de Isaías. El capítulo que más menciona la palabra justicia en Isaías es el capítulo 59. 4 veces por lo menos aparece en este capítulo el término justicia. Y este capítulo es el llamado más grande que Dios le hace a su pueblo para abandonar el pecado, porque precisamente esto es lo que Dios quiere hacer. Su justicia está muy relacionado con que el ser humano abandone el pecado y Dios pueda perdonarle el pecado a cada uno de nosotros. Así que vamos a mirar el término precisamente esto del pecado. Nos interesa mucho esto porque generalmente en nuestra cultura nosotros solo usamos la palabra pecado. Fulanito hizo un pecado, X persona cometió pecado, hizo un pecado. Nosotros solo usamos el término pecado. A veces usamos la palabra maldad, ¿sí? Pero creemos que pecados, pero es solo un concepto
digamos, de violar la ley de Dios. Solamente no, porque hay actitudes que se tienen que medir cuando nosotros cometemos pecados. ¿Cuál es la actitud que asumimos como pecadores? Y la Biblia entonces, frente a esa actitud que tenemos cuando violamos la ley de Dios, este, se le da diferentes nombres. Y es interesante Éxodo 34:7 para poder entender esto del término de pecado, porque sin justicia no hay paz. Y sin perdón no hay paz tampoco. Y la solución al problema del pecado, este príncipe tiene que resolvernosla. Ahora, miren ustedes, Éxodo 34:7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona, noten allí en rojo está la palabra, que perdona la iniquidad. Y luego dice la rebelión y el pecado, tres palabras distintas en español. ¿Sí? Dice iniquidad, rebelión y pecado. Todo, digamos, todo es pecado, pero tienen ciertos nombres que se le da dependiendo de la actitud del pecador. Y luego dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahí aparece ya el pecador como tal, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Miren ustedes lo terrible que es el pecado o la iniquidad o la rebelión, que se transmite la tendencia, la actitud de padre a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y el Señor dice, visita la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, los hijos reciben de los padres ciertas actitudes, ciertas tendencias que lo vamos a mirar un poco al analizar cada una de estas palabras. Por lo menos aquí hay tres palabras, pero vamos a mirar un poco más. Aquí entonces aparece la palabra que es, digamos, se traduce como iniquidad. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, esta palabra es la palabra Abón. Abón. Eso tiene un sentido, en el Nuevo Testamento se usa la palabra anomía generalmente. Puede ser que se use en otra palabra, pero generalmente se usa la palabra anomía, aunque a veces se puede traducir como amartía. Pero anomía es una palabra interesante en el griego, por una razón. Cuando uno estudia la palabra ley en el Nuevo Testamento, encuentra que la palabra ley es nomos, nomos. Y cuando uno se le antepone la letra a una palabra, tanto en español como en griego, quiere decir contra o que no está de acuerdo o no se somete, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno dice teos, teos es Dios, pero cuando dice ateo, está diciendo que no cree en Dios, que no se somete a Dios, que no obedece a Dios. Y lo mismo ocurre con la palabra nomos. Cuando se le antepone la palabra a, está diciendo que si no está de acuerdo con la ley de Dios, está en contra de la ley de Dios. Entonces, la iniquidad es una violación abierta a la ley de Dios. La persona tiene eso es una inclinación, se da el sentido, una inclinación del carácter que lo lleva a uno a llegar a cometer varias y varias veces eso, hasta que llega a convertirse en un vicio. Generalmente cuando uno tiene un vicio, cualquier sea un vicio de droga, un vicio de sexo, un vicio de comida, es porque hay una inclinación
producto de esa actitud que tenemos nosotros como pecadores para irnos en contra de la ley de Dios. Esa es una inclinación. Mire, cuando la Biblia menciona, cuando el Señor le dice a la gente al final del tiempo, apartaos de mí, y dice, obradores de maldad, ahí está la palabra anomía, apartados de mí sin ley. Ustedes no quisieron obedecer la ley. Aunque tenían la inclinación, no se sometieron a mí para yo quitarles ese vicio. Eso es lo que quiere decir iniquidad. La persona está sin ley y el Señor perdona la iniquidad cuando nosotros nos sometemos a Él. Hay otra palabra que aparece en el Antiguo Testamento para referirse al pecado y se está refiriendo a la palabra rebelión. ¿Qué rebelión? La palabra rebelión se dice en hebreo peshá, ¿sí? Y en griego se tradujo adikia, o sea, es una acción contra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, o sea, la persona se va contra la voluntad de Dios, que ya conoce, y la persona sabe sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Y en ese caso estamos en una rebelión, en una actitud de rebeldía. La persona es rebelde y es rebelde porque sabe, porque si no supiera, pues dijéramos, ese es otro tipo de pecado. Pero es que él conoce y sabe que el sábado, por decir, es el día de reposo, pero lo desobedece. Que robar es malo, pero lo hace. Eso es una rebelión. Y se usa en término adiquía. Así que tenemos otra palabra que es así, se traduce, generalmente traduce como pecado, pecado. Nosotros siempre a todas las acciones malas lo llamamos pecado, pero en el hebreo no. Aquí la palabra para pecado es la palabra hatá y que se traduce al griego como hamartía. Hamartía es la acción de uno querer tal vez hacer lo bueno, pero en un momento dado por un error, o sea, no llegamos a la meta, es lo que quiere decir. No llegamos al blanco, el objetivo. No era mi intención hacerlo, no es mi tendencia, no es algo que tengo ya como los primeros, la iniquidad, no, no llegué, no alcancé, quería hacerlo, pero no pude, no alcancé a la meta. Ese es el concepto de pecado que la Biblia dice y el Señor también perdona tanto la iniquidad como la rebelión, como el pecado, el Señor está dispuesto a perdonarlo, ya lo hemos mencionado. Pero hay otra palabra en el hebreo que también es pecado, pero allá es un yerro, se le llama yerro, ¿sí? Y es la palabra segaga, ¿sí? Esta es un pecado, una acción mala, pero sin intención. Yo no lo quería hacer, fue sin intención. No es eso que yo digo a veces, no, sin querer queriendo, no. Es una actitud sin culpa, sin yo haberlo premeditado, no. Fue por una situación que se presentó. A veces es difícil saber si la situación fue por un yerro o si fue intencional. A veces camuflamos esa situación. El ejemplo clásico de estos es cuando usted está cortando un árbol y el hacha se le reventó y le pegó a un niño o una persona que está ahí y la mató. O sea, no fue intencional. Usted tenía que huir a las ciudades de refugio porque la familia no sabía que no fue intencional y esa actitud de ellos, los sentimientos en ese momento lo pueden hacer, usted tiene que huir. Tenía que huir y refugiarse en las ciudades que Dios había establecido como de refugio. Ahora,
es posible que a veces nosotros cometamos errores un yerro sin intencionalidad. Dijimos algo que tal vez ofendió a alguien sin nosotros haberlo querido. Si expresamos algo, no sé, golpeamos a alguien al dar la vuelta, no sé, lo siento mucho, dicen algunos. No fue mi intención. ¿Sí? Y ese pecado también Dios lo perdona. Aunque sea sin intención, es pecado, porque hemos cometido un yerro. Sí, fue sin intención, es un yerro y Dios está dispuesto también a perdonar nuestro yerro. Hay un pecado que aparece una vez en la Biblia, la palabra, pero aparece varias veces en el sentido de personas que lo cometieron. Y es el pecado que la Biblia llama mano alzada. Sí, mano alzada. Dos palabras allí está en el griego, la palabra mano y alzada. Entonces, aparece en Números 15:30. La Biblia dice que este pecado no tiene, el Señor no tiene, no lo perdona. O sea, es un pecado que no hay sacrificio para hacer por él. ¿Por qué razón? Yo pienso que es un pecado, el pecado imperdonable. Es todo pecado del cual usted no se quiere arrepentir. Usted lo hace de manera desafiante, con soberbia, con altivez. Y busqué estas palabras, soberbia, desafiante. Es que la persona se cree superior a Dios, desafía a Dios. Eso fue lo que Satanás hizo. Cometió el pecado de mano alzada, una forma soberbia de insultar y humillar a Dios. Y eso lo hace a mucha gente que, que lo hacen a propósito, lo voy a hacer. Y es la actitud desafiante, una actitud de soberbia, eso se le llama altivez. Y ese pecado no tiene perdón. ¿Por qué razón? Porque la persona no se arrepiente. Cuando una persona se arrepiente, pues ya deja de ser de mano alzada. La persona se humilla. Yo pienso que el pecado imperdonable es todo pecado del cual la persona no se quiere arrepentir y desafía la autoridad del Señor. Conclusión, Cristo es nuestro príncipe. Cristo nos dio la salvación. Cristo nos llena de su justicia. Cristo perdona todo tipo de pecado y yo añadiría aún el imperdonable si nos humillamos y arrepentimos. Y alguien diría, pero ¿cómo va a perdonar el pecado imperdonable? Si la persona se humilla, deja de ser imperdonable. ¿Sí? Todo pecado es imperdonable si no nos humillamos. Así que una vez hacemos de Cristo el todo en nuestra vida, Cristo entonces se convertirá para nosotros en el príncipe de paz. Cristo es el príncipe de paz en nuestras vidas. Dios nos ayude, Dios nos bendiga para que podamos cada día hacer de Cristo nuestro único medio de salvación y así permanecer fieles y firmes hasta su venida.